través de la revelación de tu palabra. Señor, si no entendiéramos realmente lo que ha sucedido en nuestra vida, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario y nosotros fuimos perdonados de nuestros pecados, ninguna de esas canciones harían sentido para nosotros. Señor, pero son grandes verdades y tesoros a nuestra alma, porque tu palabra ha sido revelada a nuestras vidas con misericordia, con gracia y con amor. Gracias, Señor, por ello. Y ahora, Señor, que nos adentramos nuevamente en tu palabra, te pedimos, Señor, que el mensaje de tu palabra pueda continuar, Señor, transformando nuestras vidas. Que nuestro conocimiento, Señor, aumente cada día más, el conocimiento sobre ti, oh Dios. Señor, para que nuestro amor por ti crezca, para que nuestra confianza por ti, Señor, aumente, para que nuestra fe, Señor, sea fortalecida y también, Señor, crezca. Señor, mientras más te conocemos, Señor, más hay en nosotros un deseo de obedecerte, de amarte y de adorarte, oh Dios. Por eso te pedimos, Señor, que el mensaje de tu palabra pueda ser claro a nuestra vida el día de hoy. Yo te pido que me ayudes, Señor, a predicar tu palabra fielmente, claramente, con sencillez, con simpleza, pero también con urgencia, Señor, para aquellos que necesitan escuchar el mensaje de tu palabra para salvación, así como para nosotros, Señor, para edificación. Señor, todo esto te lo pedimos en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Bueno, continuamos en la serie de Juan, en la serie de Jesucristo Basta. Hemos estado ya en esta serie por mucho tiempo y no sabemos cuándo vamos a terminar, pero en algún momento de la historia de nuestra iglesia terminaremos el Evangelio de Juan. Pero son grandes verdades las que hemos estado viendo en la palabra de Dios, en el Evangelio de Juan. Promesas para nuestra vida, tesoros, perlas para nosotros, para nuestra fe, para nuestra alma. Y hoy vamos a estar en el capítulo 14, vamos a terminar hoy el capítulo 14, vamos a estar en los versículos del 27 al 31. Y el título del mensaje, si ustedes están tomando notas, es Cristo, nuestra paz y gozo. Cristo, nuestra paz y gozo. Vamos a leer los versículos del 27 al 31. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. Y os lo he dicho ahora, antes que suceda, para que cuando suceda, creáis. No hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Lo primero que vemos en el versículo 27 es que hay una palabra que se repite 2 veces, y es la palabra paz. Hemos dicho en otras ocasiones que cuando una palabra, vemos en las Escrituras que una palabra se repite más de una vez, 99.9% ese es el mensaje central de ese versículo. Hay una reafirmación acerca de algo que se repite en la palabra, y esa palabra es la palabra paz. Se repite 2 veces en el versículo 27. Es una palabra muy popular. Todo el mundo ha escuchado la palabra paz. Todo el mundo está muy familiarizado con esta palabra. Pero la realidad es que humanamente es imposible de alcanzarla. Humanamente la paz no se puede alcanzar. El mundo está en una búsqueda constante de la paz, pero hasta el día de hoy no ha sido capaz de encontrarla. Y el problema que el mundo tiene en no poder encontrar la paz es que el problema está en nosotros mismos, está en nuestro interior, está cerca de nosotros, está a nuestro alrededor y está más allá de nosotros. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído donde reina el pecado. Y es por eso que no podemos encontrar la paz,
Por ende, hay una ausencia de paz personal, hay una ausencia de paz familiar, hay una ausencia de paz local, hay una ausencia de paz nacional y hay una ausencia de paz internacional. Yo estuve leyendo esta semana estadísticas que se realizaron este año. Las realizó el Instituto Americano del Estrés. ¿Ustedes sabían que hay un instituto para el estrés? No sabían. Yo tampoco sabía y me alarmé. El Instituto Americano del Estrés, acá en los Estados Unidos, que se dedica a hacer estudios sobre el estrés y sobre personas estresadas. Y los resultados son alarmantes. Este estudio se realizó este año, en lo que va del año, acerca de las causas principales que producen estrés en la vida de los norteamericanos. Y estos fueron los resultados. Estas son las causas principales. En otras palabras, que le quitan la paz a los estadounidenses. En la potencia mundial, como se llama este país, en el sueño americano, en medio del sueño americano, en la nación donde fluye leche y miel, acá mismo. Estas son las causas principales que le quitan la paz y le dan estrés a los norteamericanos. Finanzas personales, que son afectadas por la situación financiera del país. Salud personal o familiar. Deudas. La situación hipotecaria, ya sea renta o aquellos que son dueños de casa. Relaciones sociales y familiares. La situación laboral es otra causa. El estudio también reveló que 4 de cada 5 estadounidenses viven estresados. Eso es alarmante. 4 de cada 5 estadounidenses. El quinto, que no estaba estresado, al leer esto se estresó. 4 de cada 5 estadounidenses. Ahora, ¿cómo luce esto en porcentajes? Escuchen eso. El 55% de los estadounidenses no pueden disfrutar la vida debido al estrés. El 48% de los estadounidenses lloran al menos una vez a la semana por el estrés, por las cosas que le agobian. El 48% de los estadounidenses, el 65% de los millennials y el 64% de la generación Z dicen que su estrés está en su punto máximo todo el tiempo. El 59% de los estadounidenses dice que el último año ha sido el año más estresante de toda su vida. El 61% de los estadounidenses está estresado por sus finanzas y el 44% dice que ha dejado de hacer tiempos de comida para poder pagar facturas. Han tenido que ajustar su economía para poder cubrir ciertas deudas, necesidades. El 80% de los estadounidenses está estresado por el costo de vida y el 73% está estresado por la inflación. El 64% de los millennials está estresado por los precios de las viviendas. El 34% de los propietarios de viviendas dicen que estarían menos estresados si no fueran propietarios de una casa. Eso es hasta que ellos piensan así hasta que vean cómo están las rentas allá afuera. El 57% de los trabajadores estadounidenses están estresados por su salario y el 46% está estresado por un equilibrio deficiente entre el trabajo y la vida. El 59% de los estadounidenses dice que el estrés afecta negativamente sus relaciones. El 43% de los estadounidenses come en exceso para lidiar con el estrés. Y el 39% bebe alcohol para lidiar con el estrés. Estamos en un mundo caído. Sin embargo, la gente está buscando paz. La gente está buscando tranquilidad.
momentos de sosiego. Y hay una necesidad grande con cualquier persona que tú hables. Este mundo es un mundo perturbado. Y eso se refleja en los corazones del ser humano. Se habla mucho de paz. Siempre hay gente tratando de encontrarla. Paz en las ciudades, paz en las comunidades, paz en la familia, paz en las relaciones, paz en el mundo. Siempre hay personas que intentan llegar a algún tipo de tregua entre aquellas partes que están en conflicto. La gente quiere eso. Quiere paz en sus vidas. Quieren un poco de tranquilidad dentro de ellos, en las relaciones más íntimas que tienen y que poseen, en las familias, en las comunidades y así sucesivamente. Estar libres de problemas, estar libres de estrés, estar libres de amenazas, estar libres de miedo, de ansiedad, de depresión, de desesperación, de conflicto. Todo el mundo quiere y busca la paz. Ahora, lo increíble de esto es que las personas se conforman con una definición minimalista de lo que es la paz. Ellos buscan momentos de calma. Ellos buscan momentos de tranquilidad. Ellos buscan una pequeña tregua. Si ustedes buscan en el diccionario, si ustedes ponen la palabra paz, o si van al diccionario en papel y van a donde está la palabra paz, ustedes van a ver que la definición es eso. Momentos sin problemas. Momentos de descanso. Momentos de tranquilidad. Sin conflicto. Los grandes historiadores dicen que cada vez que se ha firmado un acuerdo de paz, primero, no hay ningún acuerdo de paz que se ha firmado en la historia de la humanidad que se haya cumplido a cabalidad. Y segundo, cuando se firma la paz es solamente un momento para volver a armarse, para hacerse más poderosos. ¿Por qué? Porque esa paz es momentánea. Pero, y alguien diga pero hay una paz que viene solo de Dios. Y esa es la paz que se nos presenta en el versículo 27. La paz os dejo, mi paz os doy. No os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Vamos a ver qué es lo que dice la Biblia, a diferencia de un diccionario, en cuanto a lo que la paz es. Porque solamente esta paz que nosotros vemos acá es la paz que perdura. Aquella paz sobrenatural que, como leíamos, sobrepasa todo entendimiento. Y solamente la palabra de Dios, solamente Dios a través de su palabra puede con autoridad poder definir lo que es la verdadera paz. En el Antiguo Testamento hay una palabra utilizada para la palabra paz. Y esa palabra es shalom. Se usa más de 250 veces en el Antiguo Testamento. Una palabra muy común en los judíos, hasta el día de hoy. Cada vez que los judíos se saludan, ellos se saludan con la palabra shalom. ¿Qué significa la palabra shalom? Bueno, comenzó a usarse como un saludo en el pueblo judío a partir del libro de los Jueces. Ha sido parte importante de la cultura judía desde el principio. Y cuando le dicen a alguien shalom, esta es una palabra, la palabra shalom es una palabra que lo abarca todo, es una palabra muy completa. Y lo que quiere decir es un deseo de plenitud, un deseo de satisfacción, un deseo de realización, bendición, bienestar, un deseo de prosperidad en todos los niveles. En otras palabras, es un deseo de que todo lo bueno esté sucediendo en tu vida. Y eso es lo que los judíos quieren decir cuando dicen la palabra shalom. Hasta el día de hoy. Cuando ellos le dicen a otro judío shalom, no le están diciendo espero que dejes de pelear con tu esposa. Espero que se arreglen los problemas en tu trabajo. Espero que tu situación financiera se mejore. Espero que con el vecino ya no tengas ese conflicto que has tenido por mucho tiempo. Ellos no están diciendo eso. Cuando ellos dicen shalom, ellos están deseando el bienestar completo de la otra persona a la que están saludando.
Ahora mi pregunta es, ¿dónde nosotros encontramos el bienestar completo para nuestra vida? En Cristo Jesús. Eso es lo que la palabra shalom significa. Deseo que Cristo esté en tu vida. Deseo que Cristo sea la prioridad número 1 en tu vida. Deseo que estés viviendo para Cristo. Deseo que estés amando bien a Cristo. Para que puedas estar en paz. Para que puedas vivir en paz. Para que puedas estar realizado en todo. Para que puedas tener la bendición que solamente Cristo da. Para que puedas ser próspero. Ahora, por otro lado, en el Nuevo Testamento, la palabra que se utiliza para la palabra paz viene de la palabra en el griego eirenen, que aparece 25 veces en el Nuevo Testamento, que es el caso del versículo 27. Cuando ustedes leen la palabra la paz os dejo, mi paz os doy, ahí está la palabra eirenen. Y se utiliza 25 veces en el Nuevo Testamento. Y literalmente lo que la palabra quiere decir, traducida al español, es un estado tranquilo del alma. Una alma en reposo. Una alma que está satisfecha. Ese es el significado bíblico de lo que significa la palabra paz. Nuevamente la pregunta es, ¿cómo nuestra alma puede estar en reposo? Sino solamente en Cristo. ¿Cómo nuestra alma puede estar satisfecha? Sino solamente a través de Cristo. ¿Cómo nuestra alma puede estar tranquila? Solamente en Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto mediten. Ahí vemos, en toda esa lista vemos la palabra shalom, en toda esa lista vemos la palabra eirenen, en toda esa lista podemos decir todo lo justo, Cristo, todo lo digno, Cristo, todo lo puro, Cristo, todo lo amable, Cristo, todo lo honorable, Cristo. Si hay alguna virtud o algo que merece elogio y que es digno de ser adorado, es Cristo. Ahora, fuera de las Escrituras, la humanidad se conforma con mucho menos que eso. Ellos simplemente quieren un momento de paz, de tranquilidad. ¿Por qué? Primero porque no pueden pensar mucho más allá de eso, porque Cristo aún no se ha revelado a su vida. Sin embargo, saben que su ser necesita tener paz. Y es por eso que nosotros tenemos que predicar a Cristo, porque es la única solución para las personas. Pero ellos se conforman con mucho menos que eso. La humanidad define la paz principalmente en términos negativos. ¿Cómo? Sí, no tener problemas, no tener conflictos, no tener estrés. Es la ausencia de hostilidad, es la ausencia de disturbios, es la ausencia de conflicto. La paz para el mundo es solo la ausencia de lo que les preocupa, que quisieran no tenerlo en su vida. Es estar libre de las cosas que les causan miedo, que les causan ansiedad, que les causan depresión, lo que les da inseguridad. Pero es una definición insuficiente e incompleta de lo que es la verdadera paz. Sin embargo, es la única paz que el mundo puede ofrecer. Es la única paz que el mundo puede ofrecer. El mundo puede ofrecer paz. Lo dice el versículo 27. El mismo Jesucristo está diciendo, no como el mundo la da, o sea que el mundo sí puede ofrecer paz, pero es una paz temporal. Es una paz que no trasciende. Por eso es que ellos tienen esa definición. Y solo existe la posibilidad de una pausa en el conflicto en la definición de ellos, momentáneamente. Solo existe la posibilidad de una especie de respiro temporal para ellos y superficial de una situación problemática.
pero no trasciende. La paz del versículo 27, sí. Es una paz eterna. Es una paz sobrenatural. Ahora, lo fascinante del versículo 27 es que en el mismo momento en que Cristo está diciendo, la paz os dejo, mi paz os doy, es en ese mismo momento que Cristo está hablando de paz, cuando era el peor momento de la vida de Jesucristo. El momento más dramático por el cual Él iba a pasar. Potencialmente perturbador y angustioso en su vida. Él está dejando el mundo en horas. Recuérdense que estamos a pocas horas de que Él sea crucificado. Y Él está a punto de dejar este mundo. Y Él lo sabe. Él entiende todo lo que eso trae en sí. Él conoce los detalles. Él sabe lo que enfrentará. Él sabe que no solo será crucificado, no es solo la realidad física de eso, sino que será separado de su Padre. En el momento en que Cristo está crucificado y Él muere, hay una separación entre Cristo y el Padre, porque era la única opción para que la muerte pudiera entrar. El Padre le da la espalda, lo abandona. Él sabía eso. Él sabía que iba a ser castigado por todos los pecados de todas las personas a través de la historia de la humanidad, de todos aquellos que alguna vez creerán. Él sabía todo lo que Él estaba enfrentando. Era el peor momento de la vida de Jesucristo en la tierra. Y sin embargo Él dice, la paz os dejo, mi paz os doy. Él también sabe que sus discípulos están profundamente angustiados. Por eso Él se los repite nuevamente. No se turbe vuestro corazón. ¿Cómo comienza el capítulo 14? No se turbe vuestro corazón. Creed en Dios, creed también en mí. Pero Él sabía que sus discípulos estaban angustiados. Cuando tú y yo estamos angustiados, Cristo lo sabe. Cristo no es indiferente a nuestra angustia. Cristo no es indiferente a nuestro dolor. Cristo no es indiferente a nuestras preocupaciones. Él se identifica con nosotros. Y Él sabía que sus discípulos estaban profundamente angustiados. Ciertamente tenían todo lo que podían esperar y más en su presencia durante los últimos 3 años. Pero ahora Jesucristo se va y eso les angustia a ellos. Él les ha dicho eso en repetidas ocasiones y lo dirá de nuevo en el versículo 28, me voy. Y Él sabe que esto les preocupa. Pero Él les dice, no se turbe vuestro corazón. Y por eso es que Él nos da una esperanza. Y por eso es que Él nos da una promesa. Y nos dice, mi paz os dejo, la paz os doy, mi paz os doy. Pero esa es una paz que le pertenece solo a los que son de Cristo. Solamente aquellos que han creído en Jesucristo y que son hijos de Él pueden experimentar de esta paz. Por eso el llamado es, si tú estás hoy acá escuchando este mensaje, o en algún momento tú escuchas este mensaje, y tú no tienes una relación con Cristo, tú no puedes experimentar esta paz. Pero hay esperanza. Si tú crees en Jesucristo, como el Señor de tu vida y como el Salvador. Ahora, hay 4 cosas que podemos ver sobre la característica o 4 características de esta paz que podemos ver en este versículo. Número 1, y este es el punto número 1 si ustedes están tomando notas, es una paz externa dada por Cristo. Es una paz que está fuera del alcance humano. Jesucristo mismo nos enseña ahí la naturaleza de esta paz, cuando Él dice, la paz os dejo, y después dice, ¿qué cosa? Mi paz os doy. No le pertenece a nadie más, le pertenece solamente a Dios. Mi paz os doy. Esto es como un depósito en la vida del cristiano, es un regalo. Él está depositando en nosotros su paz. No es un mandato, es un regalo, es un depósito. Él no les está diciendo a sus discípulos, vayan y encuentren esta paz. Él está diciendo,
les dejo esta paz, les doy mi paz. Estoy depositando en ustedes esta paz. Van a poseer esta paz. Es una promesa. Y tú y yo tenemos esa promesa en nosotros. Tú y yo podemos gozar de esa paz. Ahora, para entender lo que Jesús está diciendo ahí, porque hay mucho con esa frase, la paz os dejo, mi paz os doy, para que nosotros podamos entender de qué es de lo que Jesús está hablando ahí, inevitablemente tenemos que ir a Romanos capítulo 5. Quisiera que fueran conmigo a Romanos capítulo 5. Vamos a leer los versículos del 1 al 11. Porque Romanos capítulo 5 del 1 al 11 describe lo que Jesús está diciendo en esta frase. La paz os dejo, mi paz os doy. Romanos capítulo 5 versículos del 1 al 11 dice: por tanto, habiendo sido justificados por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios. La preposición ahí es muy importante. No dice tenemos paz en Dios. Dice tenemos paz para con Dios. Vamos a ver por qué esto es importante. Por medio de Jesucristo, por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia carácter probado, y el carácter probado esperanza, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos, porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, que por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Cuando Jesús le está diciendo a sus discípulos acá, la paz os dejo, mi paz os doy, Pablo, todo lo que dice en Romanos 5 es una explicación de lo que Jesús está diciendo acá. Jesús tenía que ir a la cruz a morir por cada uno de nosotros, para que nosotros pudiéramos estar en paz con Dios. Era la única manera. Así que ahora estamos hablando de la paz con Dios. Por eso es que la preposición es importante. Es la paz con Dios. Estamos en paz con Dios. Es por eso que Pablo en Efesios capítulo 6, versículo 15, llama al evangelio como el evangelio de la paz. Porque es solamente a través del evangelio que nosotros podemos estar en paz con Dios. ¿Y qué es el evangelio? ¿Cuáles son esas buenas nuevas? ¿Cómo se ve la salvación? Lo acabamos de leer en Romanos 5, que hubo alguien que fue a la cruz del Calvario a morir por nosotros. Eso es el evangelio. Jesús en mi lugar. Si ustedes quieren una versión corta del evangelio, es eso. Jesús en mi lugar, ahí en la cruz. Y ahora podemos tener paz para con Dios. ¿Por qué? Porque el evangelio trae paz entre el pecador y Dios. Eso es lo que hace la justificación. Cuando Dios te declara justo, cuando te imputa la justicia de Cristo, eres declarado justo delante de Dios. Eres justificado por la fe en Cristo Jesús, por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, tenemos paz para con Dios. Todo cristiano tiene paz con Dios. Porque antes de ser salvos, antes de llegar al conocimiento de Cristo, la situación era muy diferente.
Para saber cuán diferente es, todo lo que tenemos que hacer es ver el versículo 10 de Romanos 5. Dice ahí que éramos enemigos. ¿Y entre enemigos hay paz? No. Entre enemigos no hay paz. Sin embargo, ya no somos enemigos. Y por eso tenemos paz para con Dios. Antes nosotros odiábamos a Dios. No le anhelábamos, no le buscábamos. Y de una manera divina, Dios nos odiaba a nosotros, de una manera santa. Pastor, ¿cómo puedes decir eso? Bueno, la Biblia lo dice por todas partes. Salmos 7, capítulo 11 dice, Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Y aquel que no conoce a Cristo está en esa posición y no puede gozar de la paz con Dios. Tanto así que la vida del impío termina en un infierno eterno por la justicia de Dios, por no haber creído y por no haberse arrepentido. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 18 al 19, dice, y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación. Mis hermanos, por eso es que tenemos que predicar el Evangelio. Por eso es que tenemos que compartir las buenas nuevas. Debemos de sentir la urgencia de evangelizar. No perdamos las oportunidades que tenemos delante de nosotros de hablar de Cristo. Colosenses capítulo 1, versículos 19 al 20 dice, porque agradó al Padre que en Él habitara toda la plenitud y por medio de Él reconciliar todas las cosas consigo, habiendo hecho la paz por medio de la sangre de su cruz, por medio de Él. ¿Cómo lo hizo? Al haber hecho la paz a través de la sangre de su cruz. Él hizo la paz a través de la sangre, del derramamiento de la sangre en la cruz. Esa es la reconciliación, esa es la paz que tenemos para con Dios, de la que habla Romanos capítulo 5. Dicho de otra manera, para siempre ahora Dios está con nosotros. Para siempre ahora Dios está de nuestro lado. Como decía nuestro hermano Matt hace un par de semanas, no somos huérfanos. Nunca Él nos va a abandonar. Nunca Él nos va a dejar. Por siempre estamos y estaremos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esa es una realidad externa y eterna que nunca cambiará. Y eso es estar en paz con Dios. Pero esa paz externa es ahora una paz interna en la vida del cristiano. Es una paz experiencial que nos da un sentido de bondad, de confianza, de satisfacción, de tranquilidad, de bienestar. ¿Se recuerdan de la palabra shalom? Y es por eso que podemos cantar lo que cantábamos hoy. Estoy bien. Estoy bien con mi Dios. Es una paz, ya vimos que es una paz externa dada por Cristo. Punto número 2, es una paz interna que es la garantía de Cristo. Es la garantía de Cristo en la vida del cristiano. Cuando Él dice, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo, lo que Él nos está diciendo es, confíen en mí, yo estoy con ustedes. Yo estoy con ustedes. Romanos capítulo 14, versículo 17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo en el Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que prometió Jesús que iba a dejar en su lugar? ¿A quién? Al Consolador, al Espíritu Santo. No hay mayor garantía de Cristo en la vida del cristiano que el Espíritu Santo.
Romanos capítulo 15, versículo 13 dice, y el Dios de la esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer, para que abunden en esperanza por el poder, nuevamente, del Espíritu Santo. Es una paz externa dada por Cristo, pero también es una paz interna que es la garantía de Cristo en la vida del cristiano. Es una paz que no solo te protege de la ansiedad, del miedo, de la duda, de la desesperación, del estrés, pero es una paz que triunfa sobre todas las cosas con poder, con confianza, con gozo. Es una paz triunfante. Y cada uno de nosotros deberíamos de estar experimentando eso todos los días interiormente en nuestro corazón. Filipenses capítulo 4, del 4 al 8, no va a salir en la pantalla, pero permítame leérselos. Dice, regocíjense en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, y si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto meditad. En estos versículos nosotros tenemos un llamado importante. Y dice, la bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. La única diferencia entre tú y tu vecino que no conoce a Cristo es que cuando llegue la prueba, tú tienes recursos del cielo para cómo enfrentar la prueba. Él no. Que cuando llegue la prueba, tú tienes a Cristo. Él no. Tú tienes la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa bondad tiene que ser conocida en medio de todos los hombres. La gente que no conoce a Cristo tiene que ver en el cristiano cómo reacciona a la prueba, cómo reacciona a este mundo, cómo Él vive en medio de las tinieblas, cómo Él vive en medio de este terrible mundo oscuro lleno de pecado. El mundo tiene que conocerlo en la vida del cristiano. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 16, Pablo dice que el mismo Señor de paz siempre les conceda paz en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Nuevamente, shalom. Pablo escribió 13 cartas. Bueno, por lo menos es lo que seguramente podemos decir. No estamos aún seguros de Hebreos, pero podemos con seguridad decir que Pablo escribió 13 cartas. En 12 de esas cartas, cada vez que Pablo da un saludo, Pablo dice, gracia y paz de nuestro Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en esas dos palabras? ¿Qué está denotando Pablo en la palabra gracia y paz? El Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Es la gracia y es la paz. La gracia que nosotros recibimos de Jesucristo, que cuando merecíamos una muerte eterna, nos dio todo lo contrario. Y ahora tenemos paz para con Dios. Gracia y paz. Tenemos al Dios de paz. Tenemos al Señor de paz. Y es por eso que Gálatas capítulo 5 dice que tenemos el fruto del Espíritu, que es amor, gozo y paz. Ese debe ser un fruto evidente en la vida del cristiano.
amor, gozo y paz. Esta es la esencia de la Trinidad que mora en el creyente. Y que con la vida eterna de la presencia del Trino Dios viene la paz divina a su corazón. Era esa misma paz que vemos en el versículo 27. Mi paz, cuando Jesucristo dice mi paz, era esa misma paz que mantuvo a Jesús en calma esa noche del jueves, sabiendo lo que estaba por suceder, sabiendo que sus discípulos se dispersarían, sabiendo que Pedro lo iba a negar, sabiendo que él iba a la cruz, sabiendo que él cargaría con el pecado, con nuestro pecado. Era esa misma paz, realmente la misma calma que exhibió durante toda su vida cuando fue tratado con burla, con desprecio, con hostilidad, con odio, con traición. Y todo eso lo soportó y lo vivió en paz por llevar nuestra culpa. Escuché hace poco una persona que visitó nuestra iglesia y que al salir no le pareció el mensaje y dijo, no, ahí lo que hacen es lavarles la cabeza, hacer sentir culpable a la gente para que entonces crean que Dios es todo. Bueno, no queremos hacerte sentir culpable, es que somos culpables. Es que eres culpable. Si quieren hacer ver a Dios grande, no, es que Dios es grande. Es que la única forma en que nosotros pudiéramos recibir perdón y gracia era a través de un Dios santo, de un Dios grande. Yo ya soy culpable, yo ya era culpable de mi pecado y Jesucristo lo llevó en la cruz por mí. ¿De dónde venía esa paz que Jesús tenía? Bueno, esencialmente venía de una confianza perfecta que él tenía en su Padre. Anota eso y sobre todo anótalo en tu mente y en tu corazón. La paz está conectada de confianza. La paz va unida a la confianza. ¿Confianza de qué? Bueno, si nuestra confianza está en las cosas terrenales, nuestra paz no va a durar mucho. Pero si nuestra confianza está puesta en aquel que es el autor y el consumador de nuestra fe, que mantiene las estrellas en su lugar por el poder que Él tiene, entonces nuestra paz va a ser perduradera. Es una paz externa dada por Cristo. Es una paz interna que es la garantía de Cristo. Número 3, es una paz producida por amar a Cristo. Versículo 28 dice, oísteis que yo os dije, me voy y vendré a vosotros. Y entonces Jesús le dice a sus discípulos, si me amarais, estaríais contentos. Es una paz producida por amar a Cristo. En el versículo 28 lo que nosotros vemos es una condición y es nuestro amor por Cristo. Pastor, entonces quiere decir que Dios me condiciona a mí. Sí, pero no interesadamente por Él. Él te condiciona a ti por lo que Él te ha dado, por la posición que ahora tienes en Cristo. Que así como Él nos amó, nosotros lo menos que podemos hacer es amarle a Él también. Y hay una regla de oro universal. Tú no puedes amar a alguien a quien tú no conoces. Hermanas, si a ustedes su esposo cuando la primera vez que las conocieron le dijo, se les acercó y utilizó la frase esa célebre, ¿tú crees en el amor a primera vista? Yo espero que ustedes hayan sido muy sensatas en el momento y le hayan dicho no. Pero creo que no, porque están acá a la par de su esposo. La realidad de esa pregunta, ¿tú crees en el amor a primera vista? Es no. Tú no puedes amar a alguien a quien tú no conoces. Si no es un amor basado en emociones. No es un amor profundo, no es un amor que tiene raíces, que tiene bases. Y lo vemos en el versículo 28.
Jesús le dice a sus discípulos, si me amarais, os regocijaríais, porque voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo. ¿Cómo conocemos nosotros a Dios? Por medio de la revelación de su palabra. Y nosotros respondemos en obediencia a ella, como la máxima autoridad sobre nuestra vida. Vean ustedes la relación que hay entre el versículo 28 y el versículo 8. Y Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os digo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Creedme que yo estoy en el Padre y el Padre en mí, y si no, creed por las obras mismas. Vean el versículo 15. Si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Versículo 23, Jesús respondió y le dijo, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos con él morada. 24, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Versículo 28, nuevamente, si me amarais, os regocijaríais. Versículo 9 del capítulo 15, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Versículo 10, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis. Versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, así como yo os he amado. El llamado a amar a Cristo viene a través del conocimiento de su palabra, viene a través del conocimiento de quién Él es. Mi amor por Cristo crecerá basado en el crecimiento de mi conocimiento de Él. Y mi confianza y paz será la evidencia y el resultado de ello. El Salmo capítulo 34, versículo 14 dice, apártate del mal y haz el bien, busca la paz y síguela. Isaías capítulo 26, versículo 3 dice, al de firme propósito guardarás en perfecta paz, porque en ti confía. Isaías 32, 17 dice, la obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia tranquilidad y confianza para siempre. La segunda carta de Pedro capítulo 3, versículo 14 dice, por tanto, amados, puestos que ustedes aguardan estas cosas, procuren con diligencia ser hallados por Él en paz, sin mancha e irreprensibles. Santiago 3, 17, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condesciente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es ¿qué? La justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Hebreos capítulo 12, versículos 14 y 15 dice, busquen la paz con todos. ¿Y qué cosa? Y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades y por ella muchos sean contaminados. En el versículo 28 nosotros vemos una condicionante de parte de Cristo hacia sus discípulos. Si me amarais, os regocijaríais. Y ya dijimos que la única forma de amar a alguien es mientras más le conocemos. Los discípulos sin duda amaban a Cristo. ¿No creen ustedes eso? Por eso es que no querían que Cristo se fuera, porque lo amaban. ¿Tú amas a Cristo? Amén. Los discípulos sin duda amaban a Cristo como nosotros, pero no como deberían haberlo amado. Y la realidad de nuestra vida es que nosotros no amamos a Cristo como deberíamos amarle.
Amén. Podemos ser honestos, estamos en la iglesia. Yo no amo a Cristo como yo debería amar a Cristo. Esa es una realidad en mi vida. Y lo mismo pasaba con los discípulos. Y por eso Jesús les da esa condicionante. Porque había en ellos algún efecto carnal que se mezcló con su amor. De modo que no podían soportar estar separados de Él. Ellos escucharon, se va, y se alarmaron. Porque pensaban más en sí mismos que en Cristo. A pesar de que les convenía que Él regresara al Padre. Eso significa la resurrección y la glorificación de Cristo. Por eso era que convenía que Él regresara al Padre. ¿Qué hubiese pasado si Cristo no les hubiera hecho caso? No, Señor, no te vayas, quédate con nosotros. Si Cristo hubiera dicho, no, está bien, me quedo con ustedes para que se sientan bien. No hubiera habido glorificación, no hubiera habido resurrección. ¿Cuál sería la historia de nuestra vida ahora entonces? Pero le convenía a ellos y a nosotros que Cristo regresara al Padre. Pero es acá donde el texto se hace personal, donde podemos aplicarlo a nuestra vida. La pregunta que deberíamos de estar haciéndonos hoy es, ¿cómo está mi amor por Cristo? ¿Cómo está mi amor por Cristo? ¿Por qué? Porque cuando el cristiano está amando bien a Cristo, es cuando mejor está. Cuando el cristiano está amando bien a Cristo, es cuando está esforzándose y buscando hacer su voluntad. Cuando el cristiano está amando bien a Cristo, es cuando está sirviéndole a Él y a su iglesia fielmente y sacrificialmente. Cuando el cristiano está amando bien a Cristo, es cuando mejor está amando a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres e incluso al perdido. Cuando el cristiano no está amando bien a Cristo, en quien menos está pensando es en el pobre perdido. Pero cuando el cristiano está amando bien a Cristo, tiene un pesar por aquellos que están perdidos y que no tienen esperanza. Cuando el cristiano está amando bien a Cristo, está buscando su santificación a costo de cualquier negación y a costo de cualquier sacrificio. Cuando el cristiano está amando bien a Cristo, es cuando sabe que puede vivir confiado y disfrutar de la paz que solamente Cristo da, independientemente de las circunstancias. Él les dice, voy al Padre, que es mayor que yo. Ese es un versículo, uno de los favoritos de los testigos de Jehová, que ellos utilizan mucho para demeritar que Cristo es Dios. Sin leer el resto del Evangelio de Juan, que es uno de los libros que más habla acerca de la deidad de Dios. Juan 1:1, en el principio existía el verbo y el verbo era Dios y el verbo estaba con Dios. Juan capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre somos uno. Cuando Cristo está diciendo, voy al Padre, ya que el Padre es mayor que yo, con estas palabras, Cristo no está diciendo que es inferior al Padre en cuanto a deidad. Él lo que está diciendo es que Él descendió a nosotros para que pudiera unirnos a Dios. En la Trinidad, 3 personas, un solo Dios. Cada una de esas personas tiene una función específica, pero es un solo Dios. Dentro de la misma Trinidad hay orden. Y lo único que Cristo fue obedecer al Padre quien lo envió. Y Él reconoce lo que va a volver a hacer cuando llegue nuevamente al Padre. Primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 26, Pablo nos aclara esto y él dice, pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos, primicia de los que durmieron, porque ya que la muerte entró por un hombre, también por un hombre vino la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Dice, Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Dice, entonces vendrá el fin, cuando Él entregue el reino a Dios.
Era lo que Cristo estaba diciendo ahí. Voy al Padre. Cuando Él entregue el reino a Dios, aquel que es Dios y Padre, después de que haya terminado con todo dominio y toda autoridad y poder, pues Cristo debe reinar hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será eliminado es la muerte. Lo que Cristo estaba diciendo ahí es: voy al Padre para que se cumpla la voluntad de mi Padre. Y a cada uno de nosotros nos convenía eso. Juan capítulo 6, versículo 38 dice: porque he descendido del cielo, dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Ahí vemos nosotros la deidad de Cristo, como Dios y como hombre. ¿De dónde vino? Del cielo. Vino del Padre, como Dios. Tomó forma de hombre. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de su Padre. Morir en la cruz por cada uno de nosotros. El capítulo 17 de Juan es fascinante en cuanto a este tema. El plan era leerlo todo acá ahora, pero por tiempo, se los dejo de tarea, léanlo en casa. Capítulo 17 de Juan da mucha luz a eso que acabamos de decir. Vamos a ir al punto número 4, el punto final de hoy. Ya vimos que es una paz externa dada por Cristo. Es una paz interna que es la garantía de Cristo. Es una paz producida por amar a Cristo. Y es una paz producida por amar a Cristo que nos lleva al gozo por su voluntad. Él les dijo: si ustedes me amaran, estarían contentos. En pocas palabras, si ustedes todo este tiempo que yo les he estado diciendo que me voy y que me voy y que me voy y que les he estado diciendo cuál es el plan, si ustedes realmente amaran la voluntad del Padre, estarían contentos, porque lo que estamos haciendo es que se está cumpliendo la voluntad del plan de Dios. Mis hermanos, cuando la voluntad de Dios en nuestra vida es sufrimiento, dolor, tristeza, pérdida, enfermedad, prueba, sacrificio, la única forma que nosotros podemos experimentar el gozo es amando a Cristo y confiando en que esa es su voluntad. Y entonces la paz se hace efectiva en nuestro corazón. No estoy diciendo que tenemos que tener corazones de hierro, de piedra, que no entra nada. Lo hemos dicho siempre en nuestra iglesia. Los cristianos que cada vez que se les saluda y les pregunta a uno cómo están y dicen en victoria, es mentira. Porque todo el tiempo tú no puedes estar en victoria. ¿Esa es la realidad o no? Hay pruebas en nuestra vida. Nuestra fe flaquea. Hay días que estamos mal, que no queremos leer la Biblia. Hay días que tenemos dolor, que tenemos luto, que tenemos tristeza. El llamado no es a hacerte una persona sin sentimientos y que no atravieses por el dolor, porque es inevitable. El llamado es a que nosotros podamos disfrutar de esa paz que tenemos en Cristo Jesús, independientemente de las circunstancias. Es como cuando ustedes ven a un niño que bota, tiene una paleta, un chupete, un dulce y se le cae y llora, pero después como que entra en sí, se limpia los ojos, se agarra la paleta y se la vuelve a meter a la boca nuevamente, ¿no? Y sigue disfrutando de la paleta. El llamado es ese, que en medio del dolor y el sufrimiento nos limpiemos los ojos y nuevamente veamos al cielo, digamos: pondré mis ojos en Cristo Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. La primera carta de Pedro, capítulo 3, versículos 13 al 17 dice: ¿y quién les podrá hacer daño a ustedes si demuestran tener celo por lo bueno? Pero aún si sufren por causa de la justicia, dichosos son. Y no tengan miedo por temor a ellos, ni se turben, sino santifiquen a Cristo como Señor en sus corazones, estando siempre preparados para presentar defensa ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en ustedes.
pero háganlo con la mansedumbre y reverencia, teniendo buena conciencia, para que en aquello en que son calumniados sean avergonzados los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo. Pues es mejor padecer por hacer el bien, si así es la voluntad de Dios, que por hacer el mal. Jesús dice en el versículo 30 del capítulo 14, no hablaré mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo. ¿Quién es el príncipe de este mundo? Satanás. Y él no tiene nada en mí. Pero para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Levantados, vámonos de aquí. ¿Vámonos a dónde? A Getsemaní, porque la hora venía. Pero Jesús, aunque sabía que la hora venía y que iba a ser crucificado y que iba a ser el peor momento de sufrimiento en la historia de la humanidad sobre un hombre, Él dice que el príncipe de este mundo no tiene nada que ver con Él. Cuando el sufrimiento llega a nuestra vida, tenemos que pensar que Dios ha permitido que eso llegue a nuestra vida y que viene de Dios. Porque ni siquiera la muerte de Cristo Jesús en la cruz fue por causa del diablo, sino fue por causa de Dios. Él lo dice en el versículo 31, para que el mundo sepa que yo amo al Padre y como el Padre me mandó, y cuando el Padre lo mandó incluía la muerte en la cruz. Cuando llega el sufrimiento a nuestra vida, tenemos que verlo de esa manera, que viene de parte de Dios. Yo les comentaba a los hermanos del grupo pequeño que el pastor Sugel Michelén dice, es un regalo de Dios. El dolor es un regalo de Dios. Recíbelo como tal, aunque venga envuelto en el papel más feo. Es un regalo de Dios. La paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Voy a pedir al grupo de alabanza que pasen al frente, pero quisiera nuevamente, y antes de que tengamos la cena del Señor, y también pedirle a los sugieres que se preparen con los elementos, quisiera nuevamente leer la letra del himno que cantábamos hoy. Estoy bien, it is well with my soul. Lo cantábamos hoy y dice, de paz inundada mi senda ya esté, o aunque esté cubierta por un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte, yo diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Estoy bien, gloria a Dios, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Oh, cuánto me gozo en su salvación. Fue pleno su amor y perdón. Clavó mi pecar, en la cruz lo olvidó. Gloria a Dios, gloria al Hijo de Dios. Un día en las nubes le veré, por fin le veré. Feliz realidad mi fe será. Descenderá Jesús en su gran majestad y cantaré, estoy bien con mi Dios. Oremos. Oh Señor, qué grata es su palabra, Señor, a nuestra vida y a nuestro ser. Tus promesas, Señor. Señor, qué fortificante es para nuestro corazón saber que tú eres el mismo ayer, hoy, siempre. Que tú eres el dador de la vida. Señor, que tú nos sostienes por el poder de tu palabra. Señor, que tú eres la fuente de la vida eterna. Señor, que tú eres nuestra paz. Gracias, Señor. Gracias, Dios, porque fue tu voluntad, Señor, y fue tu deseo, fue tu oración al Padre, que todos aquellos que el Padre te había dado, que los guardaras. No que nos quitaras de este mundo, sino que nos guardara del mundo. Señor, y nos has dado recursos
celestiales, espirituales, que solamente provienen de ti, para poder enfrentar, Señor, la peregrinación en este mundo, para poder enfrentar la prueba, el dolor, las circunstancias, tomados de tu mano, Señor. Pero sobre todo, gracias porque podemos estar en paz para con Dios. Señor, que la aflicción pasajera de este mundo no se compara a la aflicción eterna si no hubiésemos conocido a Cristo Jesús. Gracias, Señor. Te amamos, te adoramos. Ayúdanos, ayuda a nuestra incredulidad y ayúdanos, Señor, a poder disfrutar de la paz que tenemos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Mientras los